Tengan todos un bonito día. Vamos a comenzar un tema nuevo. Ya con esto estaríamos casi en la recta final de elementos estructurales. Podríamos decir que la parte más complicada ya pasó, que sería la introducción de columnas. No, empezamos con zapatas, después columnas, cimentaciones, sobre cimentaciones y vigas. Cada parte por elemento es bastante independiente de la otra. Sin embargo, vienen cositas bien de la mano. Para recordar, en cimentaciones y sobre cimentaciones, los cálculos son bastante parecidos a vigas intermedias y vigas de coronamiento, vigas soleras. Y la parte de columnas viene bien de la mano de lo que es zapatas. De la misma forma, paredes es bastante familiar o bastante parecido a lo que es el último tema que estaríamos viendo, que es muros de retención. Es decir, este tema y el que viene vienen siendo casi lo mismo. Lo único son los elementos que estaríamos colocando. En este caso, paredes se conforma de ladrillo de obra y ladrillo de block, y muros podríamos desarrollarlo también con los dos elementos estos, guiarlo por el lado de concreto ciclopio, que ya sería con piedra, mampostería de piedra, para que tengamos un poquito más de variedad a la hora de estar trabajando con este y el otro elemento. La modalidad de cómo vamos a trabajar viene siendo igual. Voy a desarrollar una clase de teoría, que en este caso sería esta. De ahí el cálculo de materiales y por último el diseño. Con respecto al diseño, necesito que todos ya tengan AutoCAD. He dado todavía esta semana, a la hora que van a ver ese video, ustedes ya me han presentado la tarea. He dado toda la semana pasada y toda esta semana, desde lunes hasta jueves, para que ustedes vean de qué manera pueden conseguir AutoCAD, porque así lo vamos a estar trabajando. Porque no podríamos trabajar de una forma bastante cómoda el desarrollo del diseño de una pared, porque son elementos bastante pequeños. Es decir, la imagen que ustedes ven acá está compuesta por ladrillo, y de ladrillo en ladrillo hay una pequeña separación. Esa separación sí se puede trabajar en papel, pero son milímetros. Y pues sí, no quiero que ustedes trabajen demasiado en algo que lo podemos desarrollar bastante simple en AutoCAD, porque en AutoCAD, cuando vayamos a tocar ya el tema, se van a dar cuenta que únicamente es copiar y pegar, sacar una distancia en específico y de ahí copiar, pegar, teniendo cuidado de las distancias de cada uno de los elementos, tanto verticales como horizontales. Pero en papel ya cambia la historia. Se podría trabajar en una página de las grandes, que son de un cuarto, pero caemos en lo mismo. Si la mayoría no tiene páginas layer, porque pues si las librerías entiendo yo que no están habilitadas todavía, o la mayoría, así que no podríamos trabajar de una manera cómoda este elemento en papel. Así que al menos paredes seguro, únicamente vamos a trabajar las actividades en AutoCAD. Mencionando actividades, no sé hasta qué punto podemos llegar con el periodo en el que estamos con este tema. Es decir, este tema se divide en dos: ladrillo de obra y ladrillo de bloque. No sé cuántas actividades me van a desarrollar ustedes con el poco tiempo que nosotros tenemos. Así que posiblemente solo vamos a desarrollar dos actividades. Las dos actividades que me han presentado a la fecha que he subido este video. La tercera actividad yo la voy a sacar sumando ambas. Sumatoria dividido entre dos y ya saco su actividad 3. Y con el tema de paredes posiblemente haga lo mismo. Una actividad de cálculo y una actividad de diseño. Y la última subactividad, pues así, sumatoria de ambas dividido entre 2, y ya tenemos las 6 subactividades correspondientes del periodo en el que estamos. Ya pues abordado algunos temas que yo quería compartir con ustedes, o algunos puntitos, vamos a pasar ya en sí al centro o al tema principal. El tema que vamos a ver, ustedes ya lo vieron, que sería paredes.
vamos a ver un poquito de teoría, que dice, en la construcción las paredes se utilizan como elementos para delimitar o dividir espacios. Estas pueden construirse con muy diversos materiales, sin embargo, actualmente los materiales más empleados son el ladrillo y el bloque, los dos que habíamos mencionado, para paredes principales, y la tabla yeso para paredes secundarias. Esta de pequeña división es únicamente la hacen para ver qué pared va a soportar una carga y qué pared no podría soportarla. Las paredes principales sí soportan el peso del techo, o si en dado caso hay un segundo nivel, soportan ese nivel. Distribuidas también junto con las columnas, pero si únicamente necesitamos un espacio para dividirlo, es decir, tenemos una sola área encerrada y necesitamos dividir eso en pequeñas secciones, podemos optar por eso, por tabla yeso, que serían las paredes secundarias. Estas paredes no van a soportar ninguna presión, entonces no habría ningún problema. Para mencionar un poquito de esto, ya que va a ser un tema que no vamos a ver, las paredes de tabla yeso o el elemento en tabla yeso, la tabla yeso únicamente se utiliza para decorar, se utiliza para delimitar espacios, como lo dicen, decorar para cielos falsos y delimitar para paredes secundarias. Podemos ver paredes secundarias en el colegio, quiero ver en el área en la parte baja de la biblioteca, todo lo que son las secciones creo que ahí está servicio social, las partes de psicología, quiero ver el área de pastoral. Bueno, todas esas están divididas por tabla yeso. Ventajas de la tabla yeso, que en 3 días a lo mucho ya se puede delimitar un espacio pequeño. En cambio, con una pared de bloque o de ladrillo de obra ya se estaría trabajando hasta meses en la división de ello. Y la tabla yeso pues se mira bastante bonita, y aparte, si en dado caso no necesitamos ya ese espacio y lo queremos ampliar, fácilmente se puede remover. En cambio, con una pared de ladrillo pues sería de romperlo, ya requiere más esfuerzo. Es decir, tiene sus ventajas y sus desventajas. Por tabla yeso es mucho más estético, uno lo puede moldear a las necesidades, lo podemos quitar a las necesidades. En cambio, ya una pared principal de ladrillo o de bloque ya está más complicado. Quiero ver con tabla yeso qué más podemos mencionar. Yo creo que eso es lo principal, únicamente para cielos falsos. Los cielos falsos muy bonitos. Nosotros podemos hacer una infinidad de diseños con tabla yeso en cuestiones de cielo falso para darle un efecto agradable a la vista. El templo es un ejemplo de ello, que tiene unos desniveles que se miran bastante bonitos a la hora de entrar al templo. Aparte que le da un plus a lo que es la infraestructura en la que nosotros estamos ingresando. Bueno, tabla yeso aparte, vamos a ir a lo que nos interesa. Los dos elementos que vamos a trabajar son ladrillo de obra, esta parte de acá, y el bloque. ¿Qué es cada uno de ellos? Dice, es un elemento de construcción generalmente hecho con masa de barro cocido, que tiene forma de paralelepípedo rectangular y que permite levantar muros y otras estructuras. Esto de acá, sus ventajas, las ventajas del ladrillo de obra, que las construcciones, las paredes, llamémosle viviendas, así. Las viviendas que se desarrollan con ladrillo de obra son más frescas. En época de calor, pues yo he sentido el cambio de una casa que es de ladrillo de obra a una vivienda o una casa que es de bloque. Ya vamos a ver las ventajas también del bloque. Con ladrillo de obra, quizás su desventaja es su poca armadurilla. Únicamente empezamos a levantar paredes, colocamos ladrillo y a cierta altura colocamos nuestras vigas, lo que nosotros vimos la clase pasada, una viga intermedia. Generalmente esta viga intermedia va a comenzar hasta la altura de las puertas. De la puerta hacia arriba
eso no es ladrillo, eso es una estructura que nosotros conocemos como viga solera. Con el bloque, dice que es un bloque de hormigón, es un mampuesto prefabricado. Bueno, ambos son prefabricados, pero esto, si se dan cuenta, tiene un proceso un poquito más detallado. Tiene sus orificios, sus huecos, donde se van a colocar las varillas verticales, y si en dado caso se necesita rellenar de concreto, se rellena. En cambio, el ladrillo de obra es únicamente este rectángulo, este paralelepípedo. Así que esto ya es con maquinaria que se fabrica. Eso incluso se pueden fabricar caseros, teniendo un horno, teniendo los materiales, ahí se pueden desarrollar. Dice prefabricado, elaborado con hormigones finos o morteros. Hormigones y morteros viene siendo lo mismo, relacionado a concretos. Aquí dice morteros de cemento, utilizado en la construcción de muros y paredes. ¿Se pueden utilizar esos para muros? Sí, pero depende de qué muros. Si solamente son muros perimetrales, los que se levantan para dividir nuestras propiedades, bueno, se puede trabajar con eso. Pero si ya hablamos... vamos a continuar. ¿En qué iba? Si hablamos de los muros de contención, si hablamos de muros de contención, ya necesitamos otras medidas. No nos conviene esto porque es bastante frágil, ya que los muros, paredes principalmente, van a soportar o están diseñadas para soportar pero si hablamos ya de un muro de retención, ya esa presión que se genera verticalmente ya no la tenemos. La fuerza se genera o se transforma o se sustituye por un esfuerzo de corte o una fuerza cortante. Ahí está, esa era la palabra, una fuerza cortante. Entonces necesitamos ya otros elementos que en su momento los vamos a ver. Ventajas de esto: se puede colocar otro elemento dentro de estos agujeros, los que no estén rellenados de concreto, para que no se filtre el sonido, que nuestras viviendas sean herméticas acústicamente hablando. Sí, en parte pues es bueno para reducir el ruido que estaría ingresando en nuestras viviendas. También pensaría que son un poquito más seguras porque llevan más armaduría, llevan varillas verticales, varillas horizontales a cada hilada. Ya vamos a ver a qué nos referimos con hiladas, pero hablando o comparando las estructuras de acero o estructuras metálicas, tanto en el bloque como en el ladrillo, es mucho más segura esta, la que sería bloque. Luego tenemos, aquí ya empezamos a hablar más detalladamente de cada uno de los elementos. Como son dos, me voy a centrar en esta clase únicamente acá, en el ladrillo de obra. Después vamos a hablar sobre las medidas. Quiero ver si no está acá. No está aquí. Vamos a hablar un poquito más de las medidas del ladrillo de bloque. Así que dice colocación del ladrillo, aunque todavía no vemos colocación. Aquí me adelanté un poquito. Eso es únicamente para familiarizarnos. Debido a las tres dimensiones, se puede colocar de muchas maneras el ladrillo. En El Salvador se suele utilizar únicamente tres formas para levantar paredes o muros. Esto es dependiendo qué cara vamos a utilizar a la hora de hacer nuestras paredes. Y cada una de las caras tiene nombre, dependiendo de su colocación. Tiene soga, tenemos canto y tenemos trinchera. Colocación de soga, canto y trinchera. Vamos a ver cada uno de ellos. Colocación en soga. Es el método más común para la colocación de ladrillo. Se utiliza para paredes principales. Esas paredes son las que soportan un esfuerzo de comprensión por la estructura. Este es el más común, que si nosotros tenemos una casa o una vivienda de ladrillo de obra, pues va a ser así, de un ancho de 12 centímetros de espesor de pared, y colocándolos de esa posición. Aparte tenemos que agregar los centímetros del repello y del afinado, pero eso va un poquito aparte. Quiero ver qué más podemos hablar de esto. Hablando económicamente, este viene siendo como el intermedio entre seguridad y economía.
es decir, no se gasta tanto y la seguridad ante un sismo de las paredes es bastante alto. ¿Por qué hablo de seguridad? Porque tenemos esta colocación de aquí, que sería colocación de canto. Se utiliza principalmente para paredes divisoras. Ya hablamos un poquito de paredes divisoras. ¿Por qué no se ve tanto esto? Porque tenemos mejores alternativas, que sería la tabla yeso. Entonces, esto es mucho más costoso, requiere más tiempo. Quiero ver qué más. Si en dado caso se quiere modificar los espacios luego, pues no se va a poder, a menos que rompamos. Entonces traigo esto porque, pues sí, se puede dar, pero no es muy utilizado acá. Tenemos mejores alternativas. Dice, esas paredes se caracterizan por no soportar un esfuerzo de compresión, son únicamente para estética de la vivienda. Ahí está, únicamente para delimitar espacios en nuestras casas. Luego tenemos la colocación en trinchera. Debido al ancho de pared que se genera al colocar el ladrillo de esta forma, se consigue una mayor resistencia a cargas laterales en las paredes. Las cargas laterales vienen siendo lo mismo que una carga de un talud que se le está generando a una pared. Es lo mismo que le estaba diciendo anteriormente. Ya la carga ya no sería de compresión, sino que sería un esfuerzo cortante. Es decir, se estaría generando el esfuerzo directamente en la pared, no hacia abajo, sino que si lo vemos desde un plano de X y Y, en X acá. Dice, es por eso que se utiliza en gran parte para el levantamiento de muros. También en esta posición nosotros podemos colocar un muro de retención, bastante seguro. ¿Cuál es el problema? Que se requiere más material, es más dinero, hay mejores alternativas, que es el que nosotros vamos a ver cuando veamos muros de retención. Así que también no es muy común ver esto, pero está aquí la opción. Luego tenemos la parte de las juntas. ¿Qué son las juntas? Para decirlo fácil, son esa separación que hay entre ladrillo y ladrillo. Dice, son pequeños espacios existentes entre dos elementos independientemente estructurales. Cuando dicen independientemente estructurales es que no afecta uno con el otro. Es decir, la función es únicamente de las juntas, es unir esos elementos que ya independientemente son funcionales. Digo elementos porque no es únicamente con ladrillo. Podemos ver también piso, que lo voy a mencionar en su momento, que permiten las libres deformaciones que ocurren por los comportamientos particulares de dichos elementos. Llamemos a estos sismos, llamemos a estos fuerzas externas, puede ser por una maquinaria, es decir, que si la edificación es para la imprenta, las maquinarias son bastante grandes, generan hasta cierto grado una pequeña vibración, entonces estas vibraciones se van a nuestras paredes y pueden afectarlas. Entonces, pues estas juntas únicamente es esa pequeña separación que hay entre un elemento y la otra. Dicen, quiero ver qué más. Acá, las juntas, cuando estamos hablando de paredes, generalmente son de 1 centímetro, tanto las juntas horizontales como las juntas verticales. Dice, la separación de cada una de las juntas, tanto verticales como horizontales, son de 1 centímetro. Entre el piso y la primera hilada de ladrillo debe haber una de ellas. Es decir, para iniciar una pared se comienza con una junta. Bueno, aquí es cuando ya vamos a comenzar nuestro levantamiento de paredes. Siempre cuando tengamos sobrecimentación, recordémonos de las sobrecimentaciones. Cuando ya hemos finalizado las sobrecimentaciones y vamos a comenzar paredes, vamos a comenzar primero con una pequeña junta, una pequeña capa de 1 centímetro de grosor de mortero. Mortero para pegar lo que es las sobrecimentaciones con nuestro ladrillo. Ya vimos también lo que es el mortero. Aquí, para recordar un poquito, es un compuesto de conglomerantes inorgánicos, agregados finos y agua y posibles aditivos que sirven para unir elementos de construcción tales como ladrillos, piedras, bloques de hormigón, etc. Además se usa para rellenar los espacios que quedan entre los bloques y para el revestimiento de paredes. El revestimiento de paredes es repello y afinado.
Quiero ver qué más. Tenemos lo que es la tabla, la dosificación de mortero. El que vamos a estar utilizando va a ser 1 en 3, porque si vemos la descripción dice junteo de mampostería de uso común y afinado. Cuando dice junteo es las junta de mampostería de uso común. Quiere decir que ahí descartamos piedra, descartamos los bloques de concreto, que ya serían elementos más grandes. Lo que me quería referir, voy a hacer un pequeño paréntesis. Acá, bloques de concreto. En el área techada, en la parte del piso, no es un solo elemento, sino que está dividido. Estos bloques de concreto, podríamos decirlo que son esos cuadrados de 2x2 que nosotros vamos colocando. Y la separación que hay entre esos bloques, a eso se le llaman juntas. Un pequeño detallito por ahí. Pero en sí, el que vamos a utilizar es esta parte de acá. 1 en 3, que va a ser la resistencia de 3 PSI. Y la cantidad de cemento, arena, grava y agua, y el desperdicio, que va a ser siempre del 5%. Y para no extenderlo, porque vamos más de... Bueno, aquí voy a recortar un poquito. Ya llevamos más de 20 minutos. Hasta aquí voy a llegar a la pared del ladrillo. En la siguiente clase vamos a desarrollar un pequeño ejercicio, que ya lo tengo acá. Realizar el cálculo y diseño de una pared de 1x1. La colocación del ladrillo será en soga, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pues sí, con cada uno de estos elementos. Y bueno, se le agradece por la atención. Espero que haya quedado bien claro los elementos que vamos a estar utilizando, y para conocer qué es lo que vamos a desarrollar en al menos estos 2 semanas. Pues de mi parte eso sería todo. Bendiciones, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Se me cuidan, chicos.